Bruce Lee es un nombre que resuena en todo el mundo, una leyenda en las artes marciales y un icono cultural que trascendió fronteras. Pero detrás de la figura pública hay capas de misterio, historias y verdades que solo unos pocos, como su hija Shannon Lee, pueden compartir realmente. Durante años, hemos admirado los logros y contribuciones de Bruce Lee a las artes marciales y a Hollywood. Pero, ¿y si hay un lado de él que el mundo aún no ha visto? Todo comenzó cuando Bruce Lee conoció a Linda Emery, la madre de Shannon, a mediados de la década de 1960. Su historia de amor no fue una típica historia de romance de cuento de hadas, sino una historia real, cruda y desafiada por los tiempos. Mientras Bruce Lee asistía a la Universidad de Washington, conoció a Linda Emery, una joven estudiante con quien formaría una relación que sería muy significativa en su vida. A pesar de que en ese tiempo los matrimonios interraciales enfrentaban serias barreras legales en muchos estados de los Estados Unidos, ellos decidieron seguir adelante con su amor y casarse en secreto en agosto de 1964. Su unión se selló en un momento de gran riesgo social, pero no dejaron que las dificultades externas les impidieran estar juntos. Con los años, la pareja fue bendecida con 2 hijos, un hijo llamado Brandon, nacido en 1965, y una hija llamada Shannon, nacida en 1969, quienes se convirtieron en una parte fundamental de su familia. Sin embargo, detrás de la imagen pública de la leyenda de las artes marciales, Bruce Lee no estaba exento de las complejidades emocionales y personales que afectan a cualquier ser humano, incluso a aquellos que parecen estar al alcance de la perfección. La fama trajo consigo una gran cantidad de tentaciones, y a veces Bruce sucumbía a ellas, lo que resultaba en momentos de infidelidad, lo que no pasó desapercibido para Linda. A pesar de los rumores y las especulaciones sobre las aventuras de su esposo, Linda tomó la decisión de no enfrentarse a él públicamente, ni de permitir que esos escándalos afectaran su relación. En lugar de eso, optó por pasarlos por alto, confiando en el amor que compartían y en el vínculo que los unía. Años después, la actriz Sharon Farrell recordó un encuentro con Bruce Lee durante el apogeo de su fama, en el cual tuvieron una aventura apasionada. A pesar de tales episodios, Linda nunca dejó de estar comprometida con Bruce, demostrando una fidelidad y dedicación ejemplares. El día en que Bruce falleció en circunstancias misteriosas, se encontraba acompañado de la actriz Betty Ting Pei, lo que generó inmediatamente especulaciones públicas sobre su muerte. Los medios de comunicación, como de costumbre, no tardaron en alimentar estos rumores y distorsionar los hechos. Sin embargo, Linda nunca cedió a la presión pública. Después de su muerte prematura en 1973, a raíz de una reacción alérgica, Linda se mantuvo firme en su amor por Bruce, defendiendo su legado y recordando al hombre que ella conoció en lo más profundo de su ser, más allá de la figura pública. En una carta conmovedora, Linda desmintió los informes sensacionalistas que rodeaban la muerte de Bruce y reafirmó su amor por él, señalando que solo ella sabía la verdad sobre su vida, lejos de las exageraciones que los medios presentaban. Linda quedó profundamente afectada por la repentina y trágica muerte de su esposo, pero decidió dedicar su vida a preservar su legado. En 1975, escribió una biografía íntima sobre Bruce, que se convertiría en una fuente importante para el desarrollo de la película Dragon, The Bruce Lee Story, que se estrenó en 1993. A través de esta biografía, Linda no solo ayudó a los fanáticos de Bruce a entender mejor al hombre detrás del mito, sino que también contribuyó a que su memoria perdurara en la historia. La historia de Brandon Lee, el hijo de Bruce, y Linda,
también fue trágica y estuvo marcada por la fatalidad y la sospecha. Siguiendo los pasos de su padre, Brandon aspiraba a ser un artista marcial y actor, pero el destino le tenía preparado un camino lleno de dolor. Después de la muerte de Bruce, Brandon se mudó junto a su madre, Linda, y su hermana Shannon a Seattle, donde comenzó a construir su propia carrera en el cine. Su debut cinematográfico fue en la película cantonesa Legacy of Rage, en 1986, y luego participó en varias otras producciones, incluyendo Kung Fu, The Movie, Laser Mission, Showdown in Little Tokyo y Rapid Fire, en las cuales buscaba hacerse un nombre por sí mismo, sin querer ser simplemente la sombra de su padre. Sin embargo, la tragedia golpeó una vez más a la familia Lee en 1993, durante el rodaje de la película The Crow. El 13 de marzo de 1993, a la edad de 28 años, Brandon sufrió un accidente fatal en el set de filmación. Durante una de las escenas, una pistola de utilería que debía estar cargada solo con cartuchos de fogueo contenía en su lugar una bala real, lo que resultó en una herida mortal para Brandon. Este accidente fue devastador para su madre Linda, quien ya había vivido la pérdida de su esposo Bruce, y para su hermana Shannon. Además, este trágico evento no fue el único percance que ocurrió durante la producción de la película, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Brandon. La familia Lee se vio envuelta nuevamente en un torbellino de dolor y controversia, esta vez con la pérdida de un joven talento que prometía seguir el legado de su padre, pero cuya vida fue arrebatada en circunstancias trágicas e inexplicables. La muerte prematura de Brandon añadió otra capa de misterio y tristeza a la historia de la familia Lee. Sin embargo, a pesar de las trágicas pérdidas que enfrentaron, aún hay miembros de la familia que siguen honrando los legados tanto de Brandon como de su padre Bruce. Shannon, la hija de Bruce, apenas tenía 4 años cuando su querido padre falleció. A medida que fue creciendo, buscó la manera de conectarse con el legado de su padre, estudiando Jeet Kune Do con los antiguos alumnos de Bruce. Aunque Shannon Lee no es la figura más conocida de la familia, no ha tenido una tragedia tan grande como la de su hermano, ni ha seguido una carrera actoral de alto perfil. Ella lleva una vida plena, casada con Ian Kisler y madre de su hija Ren, nacida en 2003. A pesar de no estar siempre en el centro de los reflectores como su padre, Shannon es una persona multifacética. Es productora, actriz y empresaria. Además, aboga por la seguridad en el manejo de armas en los sets de filmación, una causa que abrazó con fuerza después de la trágica muerte de su hermano. Shannon ha jugado un papel fundamental en asegurar que el legado de su padre continúe vivo. Fundó la Bruce Lee Foundation, una organización sin fines de lucro que organiza campamentos de verano donde los niños pueden aprender sobre la filosofía de Bruce Lee y mejorar sus habilidades en artes marciales. Gracias a Shannon, el legado de su padre sigue vivo, y ahora, su hija Ren es quien maneja la cuenta de Snapchat de Bruce Lee. Al principio, seguir los pasos de su padre fue un desafío tanto para Shannon como para Brandon. El camino para abrazar el método único de artes marciales de Bruce fue emocionalmente difícil. Pero con el tiempo, Shannon lo aceptó como una forma de sentirse más cerca de él. Algo similar ocurrió cuando decidió entrar al mundo de Hollywood, un paso doloroso especialmente después de la muerte de su hermano. Sin embargo, todo cambió para ella cuando descubrió una historia que su padre había escrito, titulada Warrior, que encontró entre sus pertenencias personales.
Intrigada por la narrativa, que se ambienta en el barrio chino de San Francisco, Shannon decidió llevarla a la pantalla con la ayuda de Justin Lin. Warrior se convirtió rápidamente en una exitosa serie de drama criminal, que ahora tiene 3 temporadas disponibles en la plataforma Max. Por otro lado, Linda, la madre de Shannon y Brandon, se ha retirado en gran medida de su rol activo en la Bruce Lee Foundation. No obstante, a pesar de estar en sus últimos años 70, sigue comprometida con la tarea de preservar la memoria de Bruce. Para ella, esto es casi un deber sagrado. Linda hace todo lo posible para asegurarse de que tanto los millones de fanáticos de Bruce como su propia familia comprendan al hombre real detrás de la leyenda. Siempre ha enfatizado que, además de su destreza física, Bruce fue un hombre profundamente filosófico y, sobre todo, un hombre de familia devoto. Después de la muerte de Lee, la fiebre del kung fu en los mercados occidentales adoptó una naturaleza explotadora, que se denominó apropiadamente Bruceploitation. Los cineastas de China, Hong Kong y Taiwán comenzaron rápidamente a contratar actores que se parecieran a Lee, contratándolos para películas de artes marciales de baja calidad para aprovechar su popularidad, su apariencia y su estilo. Estos actores a menudo adoptaban nombres que sonaban similares a Bruce Lee, como Bruce Lee, Bruce Lai, Dragon Lee, Bruce Leong y Bruce Lee, y se volvieron muy prolíficos durante los años 70. Aunque la mayoría de estas películas eran de calidad inferior, surgieron algunas joyas raras. Algunas de las películas más infames de Bruceploitation incluyen Bruce Lee, The Man, The Myth, Enter the Game of Death, The Dragon Lives Again, My Name Called Bruce, Exit the Dragon, Enter the Tiger, Challenge of the Tiger y Game of Death. Esta última es un raro ejemplo de una película relativamente decente, que utiliza metraje de archivo y escenas que Lee filmó en 1972 antes de su muerte, pero que nunca completó. Como principal heredera del patrimonio de Bruce Lee, Shannon siempre ha protegido la memoria de su padre de las distorsiones del mundo del cine. Más recientemente, estuvo lista para hablar tras el estreno de la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Shannon aún no sabe por qué Quentin Tarantino decidió retratar a su padre como el imbécil. Shannon Lee se pronunció en contra de la representación de Bruce Lee en la película en ese momento, lo que dio lugar a un intercambio muy publicitado entre ella y Tarantino en varias entrevistas. Shannon estuvo en desacuerdo con la representación de su padre como un personaje arrogante y engreído, señalando inconsistencias como la de Bruce, perdiendo una pelea contra un especialista en acrobacias, lo cual consideró poco realista. Según Shannon, Bruce Lee era un verdadero artista marcial con un historial documentado de victorias, y tal representación menospreciaba su habilidad y su legado. También criticó a Tarantino por perpetuar estereotipos racistas, representando a Bruce como alguien que no podría sobrevivir en una pelea real, a diferencia del personaje ficticio Cliff Booth. Shannon sintió que era irrespetuoso, especialmente considerando que Tarantino había elogiado previamente las películas de Kung Fu de Bruce. En una entrevista, Shannon explicó sus pensamientos sobre por qué Tarantino podría haber elegido retratar a Bruce Lee de esta manera. Creo que Quentin puede haber oído muchas historias negativas sobre mi padre, especialmente de hombres blancos que lo veían como arrogante. También señaló que Bruce a menudo era malinterpretado debido a su gran confianza, que a veces podía ser confundida con arrogancia. Era extremadamente confiado, lo cual creo que a veces puede ser confundido con arrogancia, dijo. Le importaba mucho hacer las cosas bien, pero no se trataba de ser presuntuoso.
Se trataba de ser apasionado y estar motivado. Shannon explicó además que el temperamento de su padre, que algunas personas podrían haber interpretado como ira o arrogancia, a menudo surgía de la frustración por la manera en que era tratado o por las promesas incumplidas de los demás. Su temperamento y su ira muchas veces nacían de la frustración, dijo Shannon, enfatizando que la profundidad emocional y la autoconciencia de Bruce le permitieron entender y manejar estos sentimientos. Tarantino, quien defendió su retrato como una representación ficticia, argumentó que Bruce Lee era un tipo algo arrogante, según su investigación. Sin embargo, Shannon rechazó esta caracterización y expresó su decepción por el hecho de que la película contribuyera a una narrativa que sugería que Bruce era un idiota. Reconoció que todos pueden estar enojados a veces, pero enfatizó que su padre no era generalmente así. Es lamentable porque ahora la gente dice, Bruce Lee era un idiota, reflexionó Shannon. Eso no era él. Era apasionado, no arrogante. A pesar de la continua defensa de Tarantino de su interpretación, Shannon deseaba que él se disculpara o aclarara que su retrato no debía tomarse como una representación definitiva de Bruce Lee. Podría callarse sobre eso. Eso sería realmente agradable, dijo Shannon. O, al menos, podría decir, realmente no sé cómo era Bruce Lee. Solo lo escribí para mi película. Pero eso no debe tomarse como la forma en que él realmente era. Shannon sigue defendiendo el verdadero carácter de su padre y trabaja incansablemente para corregir los malentendidos que lo rodean, asegurando que el legado de Bruce Lee permanezca intacto. Después de todo, Bruce Lee sigue siendo un recuerdo irreemplazable para Shannon. Al mirar atrás en esa fatídica noche, Bruce falleció para siempre a la edad de 32 años. La historia de la muerte de Bruce siempre ha estado rodeada de misterio, con una serie de teorías de conspiración tejidas a su alrededor. Ahora, Shannon finalmente ha podido superar el dolor de la muerte de su padre para compartir con nosotros su perspectiva sobre el repentino fallecimiento de su padre. En 1973, Bruce Lee estaba en la cima de su carrera, reconocido como una superestrella de las artes marciales y un actor asiático innovador en Hollywood. El 20 de julio, la tragedia golpeó cuando visitaba la casa de la actriz Betty Ting Pei en Hong Kong. Lee se desplomó de repente después de tomar un analgésico para aliviar un dolor de cabeza. A pesar de los intentos de llevarlo rápidamente al hospital, murió poco después de llegar. La causa oficial de su muerte fue un edema cerebral, es decir, una inflamación en el cerebro, probablemente debido a un colapso previo que había sufrido 2 meses antes. Sin embargo, esta pérdida repentina y trágica de una figura tan importante en su mejor momento de vida generó muchas preguntas. Rápidamente comenzaron a circular especulaciones sobre romances prohibidos, abuso de drogas, venganzas de la mafia e incluso maldiciones familiares. Los titulares sensacionalistas empezaron a retratar la muerte de Bruce Lee como el desenlace de una noche de fiestas salvajes o aventuras sexuales que terminaron mal. Linda, la esposa de Bruce, tuvo que hacer frente a todas estas acusaciones que manchaban la reputación de su marido. Para Shannon, que solo tenía 4 años cuando su querido padre falleció, proteger el legado de Bruce de todos esos rumores y especulaciones se convirtió en una tarea de toda la vida. Después de la muerte de Lee, el productor Raymond Chow dijo falsamente que Bruce estaba en casa con Linda esa noche. Cuando esta mentira salió a la luz, empezaron a surgir teorías de que Lee podría haber estado involucrado en un romance con Betty Ting Pei en su lugar. Los fans enojados apuntaron a Ting Pei, acusándola de ser responsable de la muerte prematura de Bruce,
Algunos incluso llegaron a decir que ella podría haber sido una asesina contratada por las tríadas chinas, buscando vengar deudas impagas o eliminar competencia en el cine de Hong Kong. Otros, por su parte, señalaron a Raymond Chow, sugiriendo que el ambicioso socio de Bruce podría haber planeado su muerte para quedarse con el control de la productora de Lee y sacar el máximo provecho de sus exitosas películas, como Enter the Dragon y Game of Death. En el contexto de la fama póstuma de Bruce, Chow tenía mucho que ganar. Una de las teorías más extremas que surgió fue la idea de una maldición que afectaba a la familia Lee, mencionando que los abuelos de Shannon ya habían perdido a un hijo antes de que Bruce naciera. Los defensores de esta teoría citan las muertes de Bruce y Brandon como algo extraño, como si hubiera una especie de conexión. Sin embargo, estas explicaciones sobrenaturales ignoran factores más realistas, como el trágico accidente de Brandon con un disparo en el set de The Crow. Para Shannon Lee, navegar por todos estos rumores y especulaciones ha sido un gran desafío en su misión de preservar el legado de su padre. Como la única heredera de su patrimonio, se ha dedicado a proteger la reputación de Bruce y a compartir su talento con nuevas generaciones de fans. A pesar de sus esfuerzos, las teorías de conspiración siguen rondando sobre Bruce Lee, incluso décadas después de su muerte, lo que obliga a Shannon a defender constantemente el honor de su padre. Aunque la verdad completa sobre la muerte de Bruce Lee tal vez nunca se conozca, Shannon se mantiene firme en rechazar todas esas afirmaciones sensacionalistas y especulaciones sin fundamento. Ella prefiere que su padre sea recordado por lo que hizo en vida: su carisma, su ética de trabajo incansable y el impacto profundo que dejó en las artes marciales. En lugar de centrarse en teorías conspirativas, Shannon sigue transmitiendo las enseñanzas de Bruce Lee, un legado valioso que comparte con todos los admiradores. Cuando habla sobre el legado de artes marciales de su padre, Shannon tiene su propia perspectiva. Como la persona más cercana a él, sus sentimientos al mencionar a su padre están llenos de orgullo, admiración y amor. Bruce Lee es frecuentemente aclamado como un maestro de artes marciales, especialmente conocido por su destreza en el Kung Fu. Sin embargo, la verdad es que Lee no dominó un solo estilo de arte marcial. Esto no significa que careciera de habilidad o que no pudiera vencer a la mayoría de los oponentes. Todo lo contrario. Bruce Lee fue un pionero que trascendió las artes marciales tradicionales, adoptando una amplia variedad de técnicas y filosofías en lugar de limitarse a un solo estilo. Shannon Lee, su hija, ha hablado frecuentemente sobre el enfoque único de su padre hacia las artes marciales. Ella dice que la filosofía marcial de su padre se basaba en su inteligencia emocional. Tenemos una carta en la que escribió al jefe de un estudio y dijo: «Escucha, quiero entregarte la película de acción más increíble, pero tienes que darme no solo tu cabeza, sino tu corazón», recuerda ella, enfatizando que el arte marcial de Bruce Lee no solo trataba de destreza física, sino de comprender profundamente y conectar con su arte. El viaje de Lee en las artes marciales comenzó a los 14 años, cuando enfrentó su primera derrota en una pelea callejera, una experiencia humillante que encendió su pasión por la defensa personal. Buscó no volver a experimentar esa vulnerabilidad y comenzó su entrenamiento en artes marciales bajo la guía de Yip Man en 1957, enfocándose en Wing Chun, un estilo de Kung Fu. Shannon señala que si su padre alguna vez dominó un arte marcial, habría sido Wing Chun. Pero incluso con esa experiencia, el enfoque de Lee nunca fue limitarse a una sola disciplina. En cambio, buscó adaptarse y evolucionar,
fusionando varias técnicas en un sistema fluido y en constante cambio. Pero, ¿por qué Bruce Lee técnicamente no dominó un solo estilo? Su ascendencia mixta jugó un papel importante. Al provenir de una familia en la que su madre era mitad china y mitad caucásica, Bruce enfrentó dificultades para encontrar compañeros de entrenamiento. En esa época, la tradición china desalentaba enseñar artes marciales a personas no chinas, lo que complicó aún más su camino en las artes marciales. A pesar de estos desafíos, Lee recibió entrenamiento directo de Yip Man, quien influyó mucho en sus estudios. Sin embargo, el traslado de Bruce a Estados Unidos en 1959 y su mudanza a Seattle, seguido de sus años universitarios en Minnesota, interrumpieron su instrucción formal en Wing Chun antes de que pudiera dominarlo completamente. Incluso después de dejar Hong Kong, Bruce no abandonó las artes marciales, simplemente se adaptó. De hecho, creó su propio arte marcial. Basándose en su experiencia con Wing Chun y su filosofía en constante evolución, Lee desarrolló Junfang Gong Fu, que significa Kung Fu de Bruce Lee. Era un reflejo de su propio camino en las artes marciales, y aunque era un hombre humilde, también estaba increíblemente orgulloso de su estilo y de lo que representaba. Shannon explica: él hizo cosas que eran menospreciadas en esa época, como enseñar kung fu chino a personas no chinas, pero era algo que él sentía. Quiero compartir lo que amo con personas que no tienen una conexión con ello. Esta mentalidad lo llevó finalmente a abrir el Lee Jun Fan Gong Fu Institute en Seattle, donde comenzó a enseñar su estilo. Sin embargo, no fue hasta después de su icónica pelea con Wong Jack Man en 1964 que Bruce Lee se dio cuenta completamente de las limitaciones de las artes marciales tradicionales. La pelea, que duró 20 minutos intensos, hizo que Lee se diera cuenta de que su práctica de Kung Fu era demasiado rígida y formal para ser práctica. Esta revelación dio paso a la creación de Jeet Kune Do, un arte marcial revolucionario que enfatizaba la eficiencia, la practicidad, la velocidad y la flexibilidad, mientras se centraba en el acondicionamiento físico y el empoderamiento personal. Shannon se siente orgullosa de cómo su padre siempre buscó desafiar las normas, afirmando que Bruce Lee representaba la alegría asiática. Tomó lo que lo hacía único, su herencia cultural, y lo convirtió en algo poderoso, algo que otros podían admirar. Estaba muy orgulloso de ser chino, y estaba muy orgulloso de lo que podía hacer y quería compartirlo, quería celebrarlo, reflexiona Shannon. Para ella, Jeet Kune Do no solo era un arte marcial, era una filosofía de vida que rechazaba estructuras rígidas y ponía énfasis en la adaptabilidad y la libertad personal. El riguroso entrenamiento físico de Lee y su enfoque en el estado físico y la nutrición jugaron un papel clave en el desarrollo de Jeet Kune Do. También integró influencias de la esgrima y el boxeo occidental, lo que aumentó aún más la versatilidad de su estilo. Shannon Lee dice que su padre fue un modelo de fuerza y humildad, combinando la disciplina física con el crecimiento emocional e intelectual. Se necesita una cantidad increíble de fuerza interior, dice ella, hablando de la determinación de su padre para encontrar un camino cuando los sistemas tradicionales no le permitían avanzar. Jeet Kune Do se ha convertido en un legado perdurable, con innumerables practicantes alrededor del mundo. Figuras destacadas como su hermano Brandon Lee, la leyenda de la NBA Kareem Abdul-Jabbar, Lady Gaga e incluso Nicolas Cage han adoptado la filosofía de Jeet Kune Do. Shannon Lee sigue honrando las enseñanzas de su padre, no solo a través de su trabajo como productora de televisión, sino también como autora.
Su libro, Be Water, My Friend, The Teachings of Bruce Lee, explora una de las filosofías más famosas de su padre. Vacíate de mente, sé sin forma, como el agua. Shannon explica que esto significa que debemos ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones, y que necesitamos tener más cuidado al dominar a nosotros mismos. Mientras Shannon reflexiona sobre las lecciones que su padre le impartió, ofrece una interpretación práctica de su sabiduría. Siento que nuestras copas están un poco llenas en este momento de información y juicios. Dejemos de vaciar todas esas ideas preconcebidas, pensamientos y preocupaciones, y ocupémonos de lo que está sucediendo ahora mismo, haciendo tanto espacio como sea posible para mayores posibilidades en cada momento. Esta mentalidad, cree Shannon, es la esencia de Jeet Kune Do. Vivir en el momento, abrazar la flexibilidad y celebrar la vida en todas sus formas. Shannon trabaja para difundir las profundas filosofías y la determinación inquebrantable de Bruce Lee, cualidades genuinas que lo llevaron a su estatus legendario. Destacó con orgullo que, incluso después de 50 años, su padre sigue siendo admirado por sus logros y habilidades extraordinarias. Sin embargo, Shannon expresó su preocupación de que, a medida que aquellos que conocieron a Bruce desaparezcan, su historia pueda ser distorsionada. Por eso Shannon subraya que está aquí para contar la verdad sobre la vida y las cualidades excepcionales de su padre. ¿Qué piensas tú sobre Bruce Lee? Déjanos tu comentario abajo. Como siempre, si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para apoyarnos. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez. Hasta entonces, mantente informado.